Sellar el borde y darle curva a ambos extremos. Aplica silicona sobre 2 pétalos anteriores. Hola, hoy vamos a crear esta rosita de cinta satinada de 2 colores y hecha con ayuda de un cono de cartón. Vamos con los materiales. Cinta satinada morada, cinta satinada blanca, cinta satinada verde, cono de cartón, encendedor, tijera, brocheta, papel delgado, aplicador de silicona. Toma la cinta morada, con el lado satinado hacia arriba, doblar en 2. Cortar las puntas. Sellar el borde y darle curva a ambos extremos. Marcar la línea del centro. En total son 8 pétalos en el primer grupo. Toma la cinta blanca, doblar en 2. Cortar las puntas. Sellar el borde y darle curva a los 2 extremos. Marcar la línea del centro. En total son 8 pétalos en el segundo grupo. 8 pétalos en el tercer grupo. Y 8 pétalos en el cuarto grupo. Haremos los sépalos. Doble en 2 la cinta verde. Con el lado satinado hacia adentro, cortar con la forma de una hojita. Sellar el borde con el fuego. Y darle curva a la punta. Con el cono en la mesa, toma un pétalo del grupo 1. Colócalo en la parte satinada hacia abajo. Aplica silicona en su lado derecho, sin tocar el cono. Pegar encima el pétalo 2. Aplica silicona en su lado derecho. Pegar el pétalo 3. Repetir el mismo procedimiento hasta acabar con los 8 pétalos. Observa que en el último pétalo se agrega silicona. Levante el primer pétalo y pegar encima. Aplica silicona sobre 2 pétalos anteriores. Pega el pétalo 1. Aplica silicona en su lado derecho y abarcando un poco más. Pegar el pétalo 2. Repite lo mismo hasta completar los 8 pétalos. Aplica silicona sobre 2 pétalos anteriores. Pega el pétalo 1. Aplica silicona en su lado derecho y abarcando un poco más. Pegar el pétalo 2. Repite lo mismo hasta completar los 8 pétalos.
Repite lo mismo de las vueltas anteriores, hasta completar los 8 pétalos. Toma 2 piezas de cinta. Unirlos por sus lados con silicona. Con ayuda del cono, dibujar un círculo. Cortar. Aplica silicona en el lado opaco. Pegar en el centro. Esta vez no colocaré el accesorio de paliglobo, pues me preguntaron cómo se haría si no se tiene ese accesorio. Haremos lo siguiente. Toma papel delgado, doblar de esta manera. Aplica silicona. Enrollar en una brocheta. Pegar en el centro. Finalmente, agregar los sépalos y ahora la magia. Retira el cono y así se ve la rosa. Y forrar la brocheta con cinta floral. Si te gustó el video, apóyame con un like, comenta, comparte y suscríbete. ¡Hasta la próxima!